Hola, no nos vi ahí. Buenos días. Hoy vamos a presentarles sobre la cultura china, así que pasamos a unos datos básicos primero. Lo primero que tienen que saber es que China es uno de los países más poblados del mundo. Además de eso, China está situado al este del planeta. Seguido de eso, su lengua natal es el mandarín y sigue residiendo hasta estos días. Pero bueno, vamos a pasar a otros datos más importantes. China está dividida por varias manifestaciones artísticas. Las únicas tres que aún se mantienen desde sus raíces son el arte, la danza y el teatro, que tienen aproximadamente 6.000 años de antigüedad. Pero la arquitectura fue cambiando drásticamente durante los años, ya que desde cambiar su forma de hacerlo hasta su forma de construirlo, también cambiaron los diversos materiales que se utilizaban. Un gran ejemplo para el teatro y la danza sería que se hacen. Un ejemplo muy grande sería el festival que da fin a la primavera, en el cual se celebra la nueva luna. Ahora, pasemos a otro tema, que son algunos de los personajes que tuvieron mucha influencia en la cultura china. Otro personaje ilustre sería Wu Zhentai. Su vida, desde muy pequeña, empezó a ser problemática. Sus alrededores la consideraban como cruel y dominante. Ella fue acusada del asesinato de algunos de sus hijos, y diferentes dinastías hablaban de diferentes crímenes que ella cometería para lograr alcanzar el poder legítimo. Ella es mejor conocida por sus ideologías en el budaísmo y por ser de las únicas mujeres que logró alcanzar el poder legítimo como gobernadora en China. Esta gobernante logró poner la ideología y la religión del budaísmo como el legítimo poder para ganar la simpatía de su pueblo. Algunas soluciones principales para esta gobernante eran la sanación, la economía de su imperio y la aplicación de exámenes forzosos. Qin Shi Huang fue el primer gobernador de la antigua China. Él unificó a China cuando la guerra entre los reinos. Él conquistó 6 países, con los cuales formó el imperio. Él también fue uno de los primeros emperadores en empezar la dinastía Qin. Además de eso, él implementó la idea de construir la Gran Muralla de China y los guerreros de terracota. También su tumba es reconocida como una de las 8 maravillas del mundo. Qin también tenía sus defectos, tenía un carácter totalitario, refiriéndose a que siempre quería controlar a sus súbditos. Debido a esto, varios asesinos fueron contratados para matarlo, pero ninguno nunca tuvo éxito. Él siempre mentía sobre en cuál de sus 260 palacios estaba. Él llegó a contratar dobles para engañar a sus asesinos. Qin Shi Huang también quemó todos los libros que no tratasen de agricultura, medicina o profecías. También todos esos libros que contradecían su forma de pensar o sus ideas. Todos esos libros que no fueron quemados fueron acomodados en una biblioteca imperial. Otro personaje ilustre fue Confucio. Él fue un filósofo chino del año 5 a.C. Él fue el creador del confucianismo y es una de las figuras más influyentes de toda China. El confucianismo es fundamentalmente una ética y no una religión. Es decir, que es un conjunto de valores sociales y morales, que se enfoca en igualar a los ciudadanos y los gobiernos con sus antepasados. Confucio se enfocó en cómo debería ser un buen gobierno. Además de eso, reforzó los trazos de familia tradicional y la sumisión del pueblo hacia las autoridades, pero rechazando la tiranía. Por último, pero no menos importante, Sima Qian, que es conocido como el gran historiador. A Sima Qian se le conoce así por la razón que él escribió la gran mayoría de la historia de China antigua. Se considera que él es la gran figura pionera de la literatura china, ya que, gracias a su condición como autor, logró ser uno de los únicos que logró regir a una obra de teatro que hablaba sobre las antiguas dinastías. Él logró escribir la historia de China como ninguno otro lo había logrado antes. Algunos de los temas que él más tocaba era la música y de vez en cuando algunas biografías de famosos e importantes funcionarios de su país. Ahora vamos a presentarles unas de las más impactantes manifestaciones artísticas que China tiene. Estas son el teatro, la danza y la arquitectura.
La danza clásica china se originó hace más de miles de años, en los tiempos de la sociedad feudal de China. La danza china tiene sus orígenes en la magia, la gente, la religión y el sacrificio. La danza va adquiriendo cultura de cada era. Esta tiene más de 5.000 años de cultura. La danza clásica china es caracterizada por ser muy expresiva. Esta está formada por 3 rasgos básicos. El porte, que es el movimiento cuando 2 o más bailarines son levantados por otros. Los otros 2 rasgos básicos son la forma y la habilidad técnica. La habilidad técnica es básicamente la experiencia que tenga el bailarín. Las coreografías chinas contienen técnicas de saltos y giros muy complejas. Por eso, el ballet y la danza china son consideradas unas de las danzas más complejas de todo el mundo. El teatro chino se conoce internacionalmente por sus expresiones y no por la actuación hablada. Esta se asemeja más a la danza y a la música que al drama. Una de las mayores exposiciones de teatro chino es la Ópera de Pekín. La Ópera de Pekín fue originada en los años de 1840 en Pekín, de ahí su nombre. En base de su desarrollo se basó en las óperas meridionales y a base de que es la más joven, es la que más atrae a espectadores y atrae a mayor repertorio. La arquitectura china es una de las manifestaciones artísticas que más ha ido cambiando durante los años, ya que antes se basaba en un concepto de norte a sur. Hoy en día ya no sigue este concepto, pero antes norte y sur también tenía otro significado, el cual era la tierra carga y el cielo cubre, por así decirlo. Un ejemplo sería el Palacio de Verano de Pekín, ya que el Palacio de Verano tiene una base muy grande y muy resistente y los pisos son más pequeños y compactos para que así la estructura no se desborone. Otra cosa que cabe recabar es que los chinos hacen sus casas y estructuras en base a tu tipo de polaridad antes. Hoy en día ya no se sigue este concepto, ya que dependiendo de tu rango era el número de pisos que tenías. Pero una cosa más que cabe recabar es que los chinos siempre hacen sus estructuras a base de cálculos. Si un cálculo sale mal, podría desmoronarse todo. También están decorados muy bien hechos y bueno, una de las estructuras más conocidas es la Gran Muralla China, que está hecha por Qin Shi Huang. La cultura china es una de las pocas culturas que ya está abierta al mundo hoy en día, ya que casi todos pueden aprenderla si de verdad te dedicas a aprenderla. También algo que cabe recabar es que la cultura china le demuestra a su gente una dedicación muy grande por ello. Y por ejemplo, los festivales, teatros, obras musicales se demuestran desde cómo eran en sus raíces a cómo son hoy en día. Un gran ejemplo serían los festivales, ya que tienen varias manifestaciones artísticas en una sola y lo hacen con una dedicación muy grande, expresando todo lo que sus antepasados expresaban anteriormente. Otra cosa que también se demuestra mucho es que los chinos siempre buscan una mejoría continua y nunca se quedan estancados en el mismo lugar. Pasa lo mismo que lo hacen lo mismo en su cultura, ya que la cultura la empiezan a adaptar hacia cómo es este ahora presente. Nunca la dejan estancada y la siguen mejorando continuamente para nunca dejarla atrás. Otra cosa que sí se cabe recabar es que es la única que también se ha mantenido mucho sobre su raíz. No ha cambiado casi nada más que adaptaciones. Otra cosa también es que sigue siendo la misma